Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas ante todo, espero que se encuentren bien en sus casas, con buena salud. Ante todo agradecer también al CIDE, a Brian y a todo su equipo por la invitación. Y bueno, tengo solamente una hora, así que voy a tratar de avanzar, digamos, relativamente rápido para concentrarme en las demos que vamos a hacer y tener espacio de pronto para algún diálogo, algunas consultas. ¿Ok? Entonces, el título de la presentación es Pentesting a contenedores de software. A ver, rápidamente acerca de mí. Como indicaron, yo trabajo para la empresa Silcom. Nosotros tenemos presencia en Colombia y en Perú, en donde hacemos proyectos de ciberseguridad y ética hacking. ¿De acuerdo? Y algunas certificaciones, soy instructor de cursos, programo, uso Linux desde que tengo 18 años, más o menos, y de vez en cuando me gusta, digamos, bueno, de vez en cuando me gusta escribir en mi blog y además publicar, digamos que, no libros, sino papers técnicos, ¿de acuerdo? Lo mío es la parte de ingeniería, así que, digamos, trato de un poco liberar siempre de vez en cuando contenido para que, digamos, que la gente se pueda nutrir. Entonces, con ello vamos un poco a la presentación, ¿ok? ¿Qué son contenedores de software? Sería, digamos, la pregunta, aunque en realidad ya es un concepto que ya se vino usando hace unos años. Básicamente es el concepto de tener, digamos, un programa, software, dentro de un recipiente al cual le llamamos contenedor. ¿De acuerdo? Estos son ligeros, portables, para implementar aplicaciones independientemente del sistema operativo y de la máquina que tienen por debajo. Digamos que un concepto, si lo queremos acercar a un concepto actual, serían como micro máquinas virtuales. ¿De acuerdo? Todos manejamos, creo, el concepto de máquinas virtuales, estos serían como micro máquinas virtuales. ¿De acuerdo? Entonces, detrás de eso, evidentemente, hay software que lo implementa. Entonces, por ejemplo, en este caso, dentro de lo más conocido es Docker, y hoy por hoy, digamos, está sonando bastante más Kubernetes. ¿Ok? Sin embargo, digamos, el concepto de contenedor de software han existido hace ya varios años con software como Rancher y otros tipos de software. Así que esto no es un concepto nuevo en realidad. Simplemente que en estos últimos años esto se ha disparado en el uso porque en este caso Docker ha mostrado digamos, una facilidad, digamos, demasiada facilidad para implementar este tipo de arquitecturas. Entonces, por ello es que cuando se habla de contenedores, de frente uno empieza a pensar en Docker. Ahora, ¿para qué sirven? ¿Okay? Entonces, definitivamente esto sirve para automatización de la instalación del software. Es trivial, totalmente trivial, y ahora lo vamos a ver. Realizar una instalación, digamos, con Docker de, digamos, un software ya no es la típica instalación que hacíamos antes, en donde teníamos que ver las dependencias, ver los archivos de configuración. Ya no es tan así, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Se puede reusar las imágenes de software. Digamos que las imágenes serían como lo que hoy por hoy conocemos como ISOs, ¿de acuerdo? Entonces las imágenes son, digamos, las ISOs son digamos, los archivos fuentes digamos, de un sistema operativo. En este caso las imágenes son, digamos, que los archivos fuentes en este caso, de un contenedor que podría tener un software. Okay. Promueve la estandarización de entornos, evidentemente, porque digamos, si ya tengo una sola plantilla de implementación, entonces ya no tengo que estar liándome con muchos tipos de arquitecturas, ni muchos tipos de sistemas operativos, todo lo estandarizo en un solo, digamos, archivo, entrando en la idea de, digamos que manejar código puro y infraestructura como código. Bueno, no se me venía a la mente el término. ¿Ok? Manejando el concepto de infraestructura como código.
Entonces, promueve el despliegue continuo y pruebas porque simplemente si quiero despliego el software, si tengo algún problema, algún error, lo que hago es corrijo el software, genero otra vez la imagen y la despliego. Y así constantemente puedo estar actualizando, digamos, mi software sin ningún problema. Entonces, este sería el modelo de contenedores comparado con un tema de máquinas virtuales, ¿ok? Que es lo que normalmente todos conocemos. Entonces, tenemos máquinas virtuales, tenemos la infraestructura, el hipervisor y dentro del hipervisor podemos manejar sistemas invitados, ¿no? Sistemas operativos invitados y sobre el sistema operativo las aplicaciones con cada uno con sus librerías, ¿ok? En el caso de los contenedores, si pueden ver, acá no manejamos un hipervisor, manejamos un motor digamos, para el contenedor, que en este caso, por ejemplo, sería Docker o Kubernetes, y ya no manejamos sistemas operativos, digamos, invitados, sino directamente los contenedores abstraen la parte del sistema operativo, aunque no tenga sentido, la abstrae, y encima de, digamos, de cada contenedor básicamente hay librerías y luego aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que podríamos conocerlos como micromáquinas virtuales. Ahora, el software que implementa, como ya habíamos comentado, Docker, no es el único, ¿de acuerdo? Simplemente que es el más difundido. Es un proyecto de código web abierto, automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporciona una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización. ¿Ok? Eso es muy importante porque ya puedo tener en un archivo, digamos, un archivo tipo YAML, ¿ok? El esquema de mi contenedor y simplemente lo despliego y con eso creo mi software. ¿Ok? Entonces, rápidamente, ¿cuál es el funcionamiento de Docker? Tenemos que, yo quiero, por ejemplo, desplegar un contenedor de WordPress, por ejemplo, que es lo que vamos a ver un ratito. ¿Ok? Queremos desplegar un contenedor de WordPress. Entonces, lo que hago, lo que hace Docker es pedir la imagen, ¿de acuerdo? Como la ISO. Oye, ¿dónde está la ISO de WordPress? Ah, no, no la tengo. Ah, entonces Docker lo que hace es agarrar y pedirlo al registro, que es el Docker Hub. ¿De acuerdo? Entonces se descarga la imagen por una única vez del Docker Hub, se almacena, digamos, localmente y luego se crea en base a esa imagen ese contenedor. Evidentemente yo puedo parametrizar esa imagen, ¿de acuerdo? Entonces, para datos como en la base de datos, en, digamos, directorios de publicación, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, básicamente así funciona, ¿ok? El concepto, digamos que en este caso Docker. Aparte tengo otros comandos para parar, para iniciar contenedores, para construirlo, para construir una imagen, para descargarme la imagen, entre otras cosas, ¿ok? Esto sería cómo se crea un contenedor, ¿ok? Primero tengo la versión en este caso es un script basado en Docker Compose, haciendo uso de Docker Compose. Y defino la versión, identifico la definición de cada contenedor. Es decir, en mi script, ¿de acuerdo? Yo en service estoy definiendo, mira, este DB es el contenedor para la base de datos. Este contenedor que se va a llamar web es el contenedor para la parte web. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno es un contenedor individual, pero están ligados, porque en el caso de WordPress necesitamos base de datos. Entonces, primero definimos el contenedor de base de datos, digamos, el contenedor para que funcione la base de datos, definimos qué imagen vamos a usar, en este caso la imagen de MariaDB, los volúmenes, porque los contenedores de por sí no guardan información. ¿Ok? Su razón de ser no es guardar información. Sin embargo, a través de los volúmenes yo puedo guardar información en el sistema operativo o en el servidor que esté corriendo Docker, ¿ok? Mediante los volúmenes. En este caso, var-lib MySQL apuntando a data. Luego, el entorno, las variables de entorno,
Y acá tengo, digamos, los parámetros de conexión a base de datos, ¿de acuerdo? Y esto sería mi contenedor, los parámetros para crear mi contenedor de base de datos. En el caso de web, tenemos la parte de qué imagen voy a utilizar, en este caso la de WordPress. Dependencias, es decir, este contenedor web depende del contenedor de base de datos. ¿Ok? Están ligados. Los volúmenes para guardar las páginas web, las variables de entorno para conectarse a qué? A la base de datos. Y listo. Y finalmente los puertos. ¿Ok? Es decir, un contenedor en su forma más natural, porque hay muchas formas de configurar el contenedor, pero en su forma más natural se publica detrás en una red atrás del servidor, es decir, no en la red, digamos, del servidor donde está instalado, sino en una interfase virtual como una especie de NAT, ¿correcto? Entonces, ¿listo? Entonces, este es el código y luego yo podría, digamos, ejecutarlo. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de esto. Como últimamente se me ha presentado mucho Morphy, prefería hacer videos, ¿de acuerdo? Así que, para que no tenga factor error. ¿Listo? Entonces ahí lo que estoy creando es la carpeta WordPress, estoy entrando a la carpeta WordPress. Luego voy a crear mi archivo Docker Compose, de Docker Compose, Docker-Compose YAML. Luego ahí pego todo mi código, el que ya hemos visto en la presentación, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo. La diferencia es que acá yo estoy publicando el NAT, es decir, estoy haciendo que el contenedor se exponga en el puerto 80 de la máquina host, ¿de acuerdo? Es decir, el contenedor de por sí funciona en el puerto 80, el contenedor web atrás del host, pero yo lo estoy exponiendo a través del puerto 80 también, ¿de acuerdo? Luego lo que hago es construirlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer es comenzar a buscar las imágenes, si es que están localmente, si que existen localmente, si no la descarga, miren, está descargando la imagen de MariaDB, ¿de acuerdo? La descarga. ¿Sí? O sea, descarga, digamos, aproximadamente 74 megas. Ahora descarga la imagen de WordPress. Ojo, esto lo hace una sola vez porque una vez que ya está descargada la imagen no tiene sentido que siga buscándola en internet, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, una vez que descarga las imágenes, empieza a crear los contenedores. Y acá vemos con Docker Container LS, vemos que ya los contenedores están, están en status app, ¿de acuerdo? Y ahí vemos justamente que hay un contenedor WordPress DB1 que está escuchando el puerto 3306 y el otro WordPress Web 1 que está escuchando el puerto que está haciendo un NAT hacia el puerto 80. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la máquina servidor. Acá está la interfaz 192.168.1.11. Entonces, copio la dirección IP, la pego y me sale la instalación de WordPress. ¿Ok? Entonces, elijo el idioma. ¿Ok?
sea, ya tengo, digamos, WordPress ya listo solamente para hacer la parte final, ¿no? El nombre de usuario y una contraseña súper segura. ¿De acuerdo? Pongo mi correo y termino de hacer el setup final. ¿De acuerdo? Entonces, y me logueo, que eso ya lo está haciendo. Contra la base está trabajando los dos contenedores, ¿de acuerdo? La parte web y la base de datos, ¿no? Tengo todo el panel de WordPress tradicional y también tengo, digamos, la página. Y ya tengo mi despliegue de WordPress. Así de sencillo. ¿Ok? No me tuve que complicar con la parte de dependencias ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar a la presentación. Listo. Entonces, ahora, pero ¿de qué formas puedo implementar, digamos, contenedores? ¿Ok? Digamos que hay, dentro de las tantas formas, hay dos, ¿de acuerdo? Uno, manejar contenedores individuales, lo que se podría denominar sin orquestación. Es como tal cual lo acabo de hacer. Tengo mi archivo Dockerfile, construyo mi imagen y con eso luego construyo mi contenedor y puedo tener yo muchos, muchos contenedores, muchas aplicaciones y a través de los enlaces de contenedores podría, digamos, tranquilamente relacionarlas una con otras, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, digamos, un servidor web, un servidor para la API y una base de datos, ¿no? Cada uno trabajando con, digamos, con sus puertos y lo expongo a través de otro contenedor que sería, por ejemplo, Nginx, a través del puerto 80. ¿De acuerdo? Y luego eso ya lo enlazo con un dominio. ¿Okay? Y todo esto funcionando en un servidor, ¿ok? O una máquina virtual, o un VPS tranquilamente. ¿De acuerdo? Y así podría tener muchas más aplicaciones y todas trabajando de esa forma. ¿Ok? Esto sería un esquema sin orquestación. Ahora, la otra forma es en modo clúster, es decir, cuando ya el tema se vuelve un poco más complejo y necesito lo que se llama orquestación. Entonces ahí involucra un software que se llama Docker Swarm, que es parte, digamos, en realidad de Docker, y puedo ya manejar, digamos, un nodo que es el que, una estructura basada en nodos, que es uno el que controla todo, que en realidad podría tener hasta 3 que controlen todo el clúster, y luego máquinas que solamente se encarguen de almacenar los contenedores. ¿De acuerdo? Entonces ya el nodo controlador es el que se encarga de poder manejar la redundancia, cuántos contenedores tengo activados, en el enrutamiento y demás cosas. ¿De acuerdo? Entonces esas son, digamos, las dos formas tradicionales que podría, digamos, manejar contenedores. Ahora, como todo es totalmente perfecto, sobre todo cuando hablamos de tecnología, tenemos que hablar de vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían los problemas de seguridad en el uso de contenedores? Entonces, acá tenemos que hablar lo que podemos denominar un modelo de amenazas, ¿ok? Entonces, tenemos varios frentes en realidad. Tenemos el de asumiendo que, por ejemplo, he montado una máquina virtual y sobre la máquina virtual estoy manejando la parte de los contenedores. Entonces tenemos la parte de la inseguridad de la red, ¿no? En el contenedor mismo el compromiso de la imagen, es decir, que la posibilidad de vulnerar la imagen, acuérdense que es la ISO de donde se construyen los contenedores, ¿ya? Que de eso tenemos una demo.
digamos que una configuración errónea de la imagen también, exposición de datos, la posibilidad a través del contenedor, escapar hacia el host anfitrión, ¿ok? También, digamos, es posible, sobre todo a través de los volúmenes. Y luego lo más tradicional, ¿no? Los exploits y código vulnerable que puede ser a través de la aplicación, en la aplicación web, porque evidentemente no quiere decir que porque programo, mi aplicación está en contenedor, no quiere decir que no sea vulnerable a ataques a nivel de aplicaciones web, ¿ok? También a nivel del mismo contenedor, porque evidentemente es software y los software tienen vulnerabilidades, ¿ok? Entonces eso sería, digamos que, digámoslo, los enfoques de, ¿cómo se llama? De amenazas que yo podría tener cuando trabajo con contenedores. Ahora, también tendría que pensar digamos que, en atacantes externos que intentan acceder a una implementación desde el exterior, ya sea a través de la aplicación web, propiamente dicho, ¿ok? O a través de algún puerto o servicio, ¿ok? Atacantes internos que han logrado acceder a alguna parte del despliegue, ¿ok? Como ven, digamos, es bastante granular el despliegue, entonces algún atacante que, digamos, por dentro de la empresa que haya podido acceder a alguna parte. Actores internos maliciosos como desarrolladores, administradores inconformes que tienen algunos niveles de privilegios para acceder a la implementación. ¿Okay? Aunque no crean, eso es uno de los factores más peligrosos que existen. ¿Okay? Y procesos de aplicación que si bien no son sensibles con la intención de comprometer su sistema, ¿okay? No son hechos para eso, pueden brindar ciertos accesos programáticos al sistema. ¿De acuerdo? De repente, una consulta a una API, hoy por hoy las aplicaciones web son totalmente máscaras, ¿ok? Al final, toda la aplicación web consulta una API, pero hay que ver cómo está implementado esos transportes, si las cookies, si el token vence, no toca el vence, qué tal está el token, si se puede hacer ataques de diccionario y demás cosas. Ok, entonces, como le digo, vamos a ir rapidísimo para no también comprometer el programa. Vamos a hacer demos de vulnerabilidades, ¿ok? En primera instancia tenemos, como recordarán, digamos que el modelo de el modelo de amenazas, ¿ok? Teníamos una amenaza a través de la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver una vulnerabilidad con explotación externa, es decir, a nivel de la aplicación web en el contenedor, que es el fundamento de vulnerabilidades de ejecución de código remoto de comandos vía una aplicación web. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver eso. Esta es una vulnerabilidad bastante antigua que se llama Shell Shock, ¿ya? Pero recrea perfectamente lo que podría ocasionar una aplicación web que permite ejecución de código remoto. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es correr el contenedor, ¿de acuerdo? Yo ya tenía la imagen ya, entonces ya no tuve que descargar nada en el puerto 8080. Y este es el nombre de la imagen, vulnerable CB 2014-6271, ¿de acuerdo? Miren, la vulnerabilidad es de 2014, ya es antigüita, ¿ok? Entonces, una vez que tengo el contenedor corriendo, veo que está ya levantado, ¿no? ¿Ok? Status apps hace 6 segundos. Está ahí, digamos, ya está nateado. Entonces voy al navegador y me fijo en la aplicación. Y esta es la aplicación.
¿de acuerdo? Bueno, allí se adrede vulnerable Shell Shock para explotar aquí, ¿de acuerdo? Pero ahí está la aplicación web que está escuchando. ¿Qué puerto? El puerto 8080, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está la IP 111 y el puerto 8080. Ahí está la aplicación web. Entonces ahora lo que hago es hacer lo siguiente. A través de CUR, lo que voy a hacer es invocar bash, ¿ok? Y voy a hacer un cat de etc password, ¿de acuerdo? Un cat de etc password. Y el punto de entrada es hacia dónde se lo voy a enviar, hacia la aplicación web, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ejecuta y lo que consigo es que como punto de entrada tengo la aplicación web, acá le estoy poniendo solamente en localhost, la puerta 8080, el directorio CGI-bin, el hash vulnerable, donde está la vulnerabilidad, y le estoy diciendo acá hago un cat a etc passwd. Cabe decir que eso es posible porque evidentemente este contenedor tiene esa vulnerabilidad. Entonces puedo hacer un cat de etc passwd y puedo volcar todo el archivo de contraseña, del archivo de usuarios de Linux, no es el de contraseñas. ¿Okay? Entonces, sí, Juan, pero eso solamente se puede leer y demás cosas. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hacer algo más interesante. ¿Okay? Ahora, como yo puedo hacer ejecución de código remoto, ¿okay? Entonces voy a intentar hacer un web shell. ¿De acuerdo? Un shell reverso, mejor dicho. ¿Ok? Entonces tengo otra máquina que tiene IP, la 141, y si ven es otra máquina, ¿ok? Y lo que voy a hacer es abrir un puerto local de escucha, el 4444, y lo dejo ahí escuchando. ¿De acuerdo? Entonces ahora regreso y voy a ejecutar el shell reverso. Entonces hago lo mismo con CUR. CUR es como si estuviera entrando por la aplicación, digamos, por la interfaz web. Estoy invocando bash y acá estoy generando el shell reverso. Es decir, que desde la aplicación que está en el contenedor, busque a esta dirección IP, a la 141, en el puerto 4444. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cuál es el punto de entrada? Sigue siendo la aplicación web. ¿De acuerdo? Le doy Enter y regreso al otro, ¿no? O sea, en el otro lado, digamos que tengo el shell escuchando, el puerto escuchando, lo ejecuto y ahora regreso para ver y ya se estableció la conexión, ¿no? La conexión de la 1.11, que es el de donde se está ejecutando el contenedor, y al puerto 4444. Le doy un ls-l a etc passwd y ahí tengo que estoy dentro del contenedor, ¿ok? Puedo hacer exactamente lo mismo, pero ya dentro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el punto de entrada es, como les indicaba, es la aplicación web, no es el contenedor en sí. ¿Ok? Es la aplicación web que tiene una vulnerabilidad. ¿No? Ahí le doy un ls-l, ahí estoy dentro de la carpeta vulnerable. Le doy un juami y veo que estoy con el usuario www. Esto también es importante porque no necesariamente si es que consigo un shell reverso, voy a hacer root. ¿De acuerdo? No necesariamente. Y eso delimita mucho ¿cómo se llama? Digamos, el nivel de maniobra que puede tener un atacante. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hemos visto que
digamos que es bastante típico, porque en realidad este tipo de cosas no solamente tiene que ver con el contenedor, sino en realidad más con el hecho que la aplicación web es vulnerable. ¿Ok? El que está en un contenedor es por la arquitectura, básicamente, pero podría estar en una máquina virtual entera también. O sea. Luego tenemos, esto ya es, digamos, una vulnerabilidad con explotación interna, ¿de acuerdo? A nivel del servidor, es decir, a nivel del host que tengo instalado Docker, ¿de acuerdo? Esto es parte por el fundamento de posexplotación, es decir, yo ya comprometí ya el servidor, el host Docker, el servidor, ya está comprometido y lo que quiero generar es una puerta trasera, es decir, para, digamos, volver a entrar, y para eso uso una imagen existente, ¿de acuerdo? Una imagen de Docker, para luego poder ser usada en un contenedor. ¿Ok? Entonces, yo ya estoy dentro, soy un atacante malicioso, ya logré entrar, entonces voy a modificar una imagen de Docker para luego utilizarla en un contenedor y me genero una puerta trasera. ¿Ok? O sea, eso es lo que un poco hay gente, digamos, que no, cuando uno evalúa estas cosas y de pronto uno puede acceder al servidor Docker y dicen, ya, pues, pero todo está en contenedor, no pasa nada. No, pues es que yo también puedo crear mi contenedor para generar una puerta trasera en el servidor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengo, digamos, la IP del servidor. ¿De acuerdo? Y ahí lo que estoy haciendo es bajarme la imagen del contenedor de Ubuntu, ¿ok? La última versión, y le estoy poniendo como nombre Ubuntu original. ¿De acuerdo? Entonces le estoy poniendo ahí Ubuntu original. La descargo, eso lo tiene, digamos, lo tiene que descargar desde el Docker Hub. ¿Listo? Se descargó. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar un software que se llama Docker Scan, que dentro de todo lo que hace me permite troyanizar imágenes de los contenedores. ¿Ok? Entonces, imágenes de Docker. Entonces, lo que voy a hacer es determinar algunas variables de entorno y luego voy a, eh, voy a pasarle, digamos, exactamente los parámetros que necesito. ¿Ok? Entonces aquí, tengo una barrita aquí ya, listo. Ya la minimicé. Me estaba molestando una barrita ahí del Zoom. Ya. Entonces, ahí tengo Docker Scan. Le digo que voy a modificar una imagen y la voy a troyanizar. ¿Cuál es la imagen? Ubuntu original. Voy a crear un shell reverso que es hacia el IP 41. ¿Se acuerdan del otro ejercicio? Y el puerto lo mismo, 4444. Y voy a generar la nueva imagen que se llama Ubuntu original troyanizado. ¿Ok? Entonces, me dice que ya está creado, ya se troyanizó la imagen y me ha creado ese archivo Ubuntu original troyanizado.tar. ¿De acuerdo? O sea, le ha puesto, esa nueva imagen la ha puesto en un punto .tar. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es ese punto .tar. Bueno, antes me voy a poner a escuchar. Acá me dice inclusive, oye, ¿sabes qué? Tienes que ponerte a escuchar de esta forma en la IP 141, que es la que va a recibir el shell reverso. Ahí está. La 141. ¿De acuerdo? Y me pongo a escucharla. ¿De acuerdo? Esta es otra máquina, acuérdense, otra IP, 141. La del servidor Docker es 11.
Y ahora lo que tengo que hacer es esa nueva imagen, tengo que hacer un merge con la imagen anterior. ¿De acuerdo? Entonces voy a cargar la imagen troyanizada de Ubuntu original y voy a reescribirla sobre la otra imagen. ¿Ves? Me dice que Ubuntu Lasted ya está existente, ¿no? Y va a ser un merge, ¿no? La va a reemplazar, la va a hacer un merge. ¿De acuerdo? Entonces ya se cargó la imagen. Y ahora voy a cargar el contenedor. ¿De acuerdo? Ahora levanto el contenedor utilizando, digamos, Ubuntu Lasted. En ese caso, como ya troyanicé ya la imagen, entonces, digamos que los desarrolladores cargan sus imágenes, hacen crean nuevos contenedores, pero ellos no se percatan que, que ya, que ya existe ya, que esa imagen está troyanizada, ¿no? Y ahí ya recibí la conexión, ¿de acuerdo? Ahí recibí ya el reverso porque en el otro lado ejecuté el contenedor, ¿no? Y ahí sí estoy como root, miren, ¿de acuerdo? Ahí sí estoy como root dentro del contenedor. ¿De acuerdo? Entonces, entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿de acuerdo? Es decir, el servidor, en este caso, que... Ahí está. Siempre me hago lío con Zoom. Ya. Entonces hay que tener cuidado que en el servidor Docker también puede ser comprometido. ¿Ok? Entonces, también, ¿cómo se llama? Se tiene que tener recaudos en ese sentido. Ahora, bueno, está bien, digamos, el ataque y mostrarles esas cosas, pero ahora la idea sería cómo nos protegemos, ¿de acuerdo? O qué medidas adoptar si trabajo con contenedores Docker. No es que trabajar con contenedores sea malo, en realidad, y menos con Docker. Yo lo utilizo a cada rato, ¿de acuerdo? Para casi todo, casi, ¿ya? Y no, digamos que no es que esté mal utilizarlo. De hecho, que esto ya no tiene, digamos, ya no es posible de tener, digamos, ese nuevo uso de despliegue de software. Entonces, dentro de las tantas medidas que pueden haber, una de ellas es el análisis de vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Yo vengo del mundo de pentesting, entonces el análisis de vulnerabilidades es una de las fases en donde podemos apoyarnos en ello, no solamente bueno, evidentemente para identificar primero, pero luego para corregir vulnerabilidades. ¿Qué cosa? Basado en búsquedas automatizadas, puedo buscar fallas en configuraciones de servicio, en configuraciones por defecto, fallas a niveles de las imágenes usadas, por ejemplo, en el caso que alguien la troyanice, puedo detectar fallas en el contenedor, en la implementación del contenedor, como por ejemplo lanzar el contenedor como root, ¿ok? Auditorías ¿y cómo hacemos eso? ¿De acuerdo? Vamos a utilizar dos, ¿de acuerdo? Docker Branch for Security y Docker Scan, ¿ok? Ok, en este caso, sí, Docker Branch for Security. Ok, entonces, acá lo que vamos a ver es, primero vamos a utilizar Claire, ¿de acuerdo? Que hace búsqueda estática de vulnerabilidades en las imágenes, ¿de acuerdo? Porque como ven, con Docker Scan, por ejemplo, puedo agarrar y modificar la imagen, ¿ok? Y modificarla y ya comprometer el origen, ¿ok? ¿Listo? Y luego vamos a ver Docker Branch Security, que ya es una búsqueda dinámica de vulnerabilidades ya en el contenedor,
¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Primero clear. ¿De acuerdo? Entonces voy a bajarme la imagen de Ubuntu. ¿De acuerdo? Nuevamente estoy bajándome la imagen. ¿De acuerdo? Ya me la bajé. Es la imagen de Ubuntu 12.04, ¿no? Ahí está. Le pongo Docker images y me dice que pesa 100 megas y que ahí está. ¿De acuerdo? El tag es 12.04. Ahora voy con Claire. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer, Claire también funciona en contenedores, ¿de acuerdo? Entonces me bajo primero el contenedor de base de datos, ¿ya? Porque él utiliza, digamos, la parte del análisis de vulnerabilidades, él las tiene almacenadas digamos, en una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces me descargo la imagen de la base de datos, o el contenedor en realidad. Ok, está descargando la imagen y luego va a levantar el contenedor. ¿De acuerdo? Son 100 megas, ¿ya? Pero ya lo estoy haciendo rápido. ¿Listo? ¿No? Acá me dice que no ubicó la imagen y le está descargando. ¿Listo? Entonces ya se descargó. Y ahora lo que voy a hacer es correr ya el contenedor, ¿de acuerdo? Y acá hago un link con DB, ¿de acuerdo? Que es digamos, la base de datos está basada en Postgres, y corro ya el contenedor que es el contenedor que tiene la aplicación de escaneo. ¿Ok? Docker local scan list. ¿De acuerdo? Se la baja, esta es más chiquita. ¿De acuerdo? Crea el contenedor. Y ahora verifico que ya están levantados. Ahí están los dos contenedores, uno de la base de datos y el otro de la interfaz. ¿De acuerdo? Ahora, acá, la parte del servidor usa un puerto, ¿de acuerdo? Usa un puerto. Entonces, el puerto, digamos, lo está haciendo nateado y yo tengo que verificar que el puerto 6060 está escuchando. Acá me olvidé de instalar Nmap, ya, porque ahí estoy verificando el puerto 6060 y me está diciendo que no tengo Nmap, lo instalo rápidamente. ¿De acuerdo? Ahora sí verifico, ¿no? Nuevamente está ahí, ese es el puerto 6060 que está haciendo el... Y ahí me fijo que sí, efectivamente, el puerto está abierto. ¿Por qué? Porque en este caso Claire, esta es la parte servidor, pero tiene una parte cliente que es realmente el que lanza la petición y se conecta por este puerto. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a ingresar justamente a la parte cliente.
¿De acuerdo? La ventaja del contenedor es que, por ejemplo, me ya instalé todo ese software que es bastante complejo, pero, o sea, ya toda la parte de configuración y demás cosas está abstraída, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ves? Ahí está la imagen de base de datos, la imagen del escaneador y la imagen de Ubuntu. ¿Ok? Entonces, le digo, con el cliente, que es un binario que está allí, Clear Scanner, hacia el mismo servidor, le digo que me reporte todo, que me guarde todo el reporte en formato JSON, el nombre puede ser cualquiera, y a qué imagen va a analizar, a Ubuntu 12.04. ¿De acuerdo? Ahora, es una imagen un poco antigüita, ¿de acuerdo? Entonces va, ¿cómo se llama? Es a salir bastantes cosas en realidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí, digamos, me salen todas las, digamos, el reporte de vulnerabilidades. Esto es digamos que el STD out o la salida regular del, ¿cómo se llama? Del, del archivo JSON, que después yo lo puedo, digamos, llevarme al otro lado y analizarlo con calma. ¿De acuerdo? Ahí tengo, digamos, si ven, digamos, tengo las vulnerabilidades bajas y eso sí tiene bastante realidad, porque es una versión de Ubuntu un poco antigua, ¿no? La versión Ubuntu de la 12.20, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo todo el volcado de vulnerabilidades que luego yo tengo que validar. ¿Ok? Ahora, como todo analizador automatizado puede tener falsos positivos, falsos negativos, entonces ya es la labor de cómo se llama, de la gente de remediación que tenga que, digamos, que revisar esos aspectos del reporte. ¿De acuerdo? Ahí están las vulnerabilidades medias, de cara a librerías sobre todo, entonces habría que ver un poco si es que realmente estoy utilizando esas librerías. ¿Okay? ¿No? Están vulnerabilidades altas, ¿no? Vulnerabilidades en Heli. ¿Okay? Parece que están analizando el contenedor en sí. Bueno, la imagen, perdón. No hay software dentro. ¿Ok? Solamente es la imagen. ¿Ok? Bueno, en este caso, que es la de Ubuntu, ¿no? O sea, si es que tengo otra imagen, por ejemplo, la de WordPress, por ejemplo, entonces ya analizaría, digamos, páginas, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa forma hago análisis estático de vulnerabilidades. Ahora, de vulnerabilidades en imágenes. Ahora voy a utilizar el otro, ¿de acuerdo? Docker Branch Security, ¿de acuerdo? Voy a bajarme, voy a correr un contenedor que se llama Alpine, que es archiutilizado en el tema de contenedores. Es un Linux, es una imagen de un Linux muy chiquito, un contenedor de Linux muy chiquito. Veo que ahí está corriendo y por defecto esto levanta, digamos, un SSH, perdón, un bash, ¿no? ¿Ok? Entonces, Docker Branch Security lo pueden encontrar en GitHub. Miren, esta dirección, github.com/docker branch security, ¿de acuerdo? Y de esta forma se corre, ¿de acuerdo? También en un contenedor, ¿de acuerdo? Entonces, corro y se descarga, ¿de acuerdo? Y comienza a analizar automáticamente los contenedores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hizo 105 chequeos, pero de eso solamente aprobó 16. Entonces, vamos a concentrarnos en uno para hacer una simulación de remediación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ubicar el 4.1, ¿ya? Acá está que dice que
el contenedor ha sido creado, pero está corriendo como root. ¿Se acuerdan que en el otro caso que digamos que podría trojanizar y ser root en el contenedor? Entonces la práctica te dice que no tienes que correr un contenedor como root. Entonces ahora lo vamos a dejar ahí y vamos a corregir eso. ¿De acuerdo? Entonces voy a detener el contenedor, ¿no? Estoy deteniendo los contenedores. ¿Okay? Ahí aparecen dos porque uno es el de Alpine y el otro es el de Docker Scan, el Docker Branch, perdón. Y ahora le voy a decir que corra el contenedor, pero ya no como por defecto, sino estoy especificando con el user que un UID de usuario, ¿de acuerdo? Para que ya no corra como root, ¿ok? En este caso, el UID 1001, que corresponde a un usuario, ¿ok? Sobre la imagen del Py. ¿Ok? Entonces el contenedor ya no va a ser root, ya no va a correr como root. ¿De acuerdo? Ya lo corrí. Ahora voy a volver a correr pues ahí está, ya está corriendo, ¿no? El contenedor de Pine. Ahora voy a volver a correr Docker Branch. Ok. Entro al contenedor, voy a entrar al contenedor, miren, docker exec -it, este es el nombre del contenedor, y entro, le doy ID y me fijo que efectivamente el contenedor está corriendo con un UID de usuario, no es root. Ahora sí, salgo. Y vuelvo a correr el contenedor, digamos Docker Branch, para que vuelva a hacer la verificación. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Ok. Esta es, digamos, la vista de la shell, miren, donde tenía ¿cómo se llama el 4.1? Ahora miren, ya mi score es más alto, en el otro caso era 16, ahora es 18. Verifico y el 4.1 está superado, ¿no? Dice que el contenedor, digamos, ya ha sido creado con un usuario, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma puedo remediar, digamos, hacer las correcciones. Evidentemente toca que pueda, es trabajo ya de, digamos, verificar, remediar y ver qué vulnerabilidades son las que me impactan, que otras que no, ¿de acuerdo? Entonces, con las conclusiones, primero tener en cuenta lo siguiente, digamos, ¿no? Que la experiencia en seguridad de sistemas tradicionales basados en servidor o máquinas virtuales tienen que ser migrados a este nuevo esquema, ¿de acuerdo? Este nuevo esquema de contenedores vino a quedarse y ahora con Kubernetes es mucho más complejo, ¿de acuerdo? Es decir, es necesario adaptar el conocimiento existente para implementaciones basadas en contenedores, ¿ok? El área de desarrollo, ahora llamada DevOps, necesita pensar más allá del desarrollo continuo. También necesita mejorar la seguridad de sus aplicaciones en contenedores, ¿ok? Pensar en DevSecOps, ¿de acuerdo? Ese es un concepto que ya se está hablando, en donde incorporamos la parte, en el desarrollo continuo, la parte de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco, digamos, las conclusiones. Y con eso estaría terminando, creo que terminé con buen tiempo para, de pronto, si tuvieran, digamos, algunas consultas, algunas dudas. ¿Sí?